Como historia de la casa quizá merezca la pena el recordar el sistema de regadío. Las aguas, los manantiales, surgen no solamente en la cueva y en la parte aledaña de la cueva, que es la que sirve para la alimentación de las aguas de toda la propiedad, previo control de sanidad, etcétera, sino también a la orilla del río hay unos grandes manantiales que se utilizaron para hacer una especie de pequeña piscina, recoger el agua, bombearla hasta la parte alta de la propiedad, y desde allí ese depósito era el que alimentaba a servía de regadío para toda la propiedad entera a través de unos canales con bocas de salida, cierre, etcétera, y que verdaderamente ha sido una parte muy importante de la economía de la casa, ya que ese tipo de regadío servía para multiplicar las cosechas y perfeccionarlas. En principio, pues eso es lo que tenemos.